El señor Jagannath y la yogini. Su delicado rostro sonriente era el centro de atracción de todos los ojos, como si los ojos solo estuvieran hechos para ver esa imagen. La gente que andaba por el jardín del templo siempre la miraba de reojo. Su rostro era tan nectario que detenía a los peregrinos que corrían a recibir darshan del señor Jagannath. Pero Yanadei seguía enhebrando sus guirnaldas para el señor mirando hacia abajo. Cuando llegaba un cliente a comprar una guirnalda, ella simplemente la colocaba a su lado en un paquete hecho con hojas de bananero. Jamás le vieron tocarle la mano a alguien, ni siquiera inconscientemente. Pero una vez, un joven, hijo del sacerdote principal, le arrebató una guirnalda cuando ella la estaba empaquetando. En ese instante, las flores cayeron de sus manos y quedaron desparramadas por todas partes. El joven pegó un grito fuerte, pues sintió que la mano se le acalambraba y que toda la energía se le escurría por allí. La gente se agolpó alrededor al ver al muchacho en aquella situación tan penosa. Sin embargo, la Malini, o florista, continuó con su trabajo, aunque se puso más seria y concentrada. ¿Había cometido alguna ofensa al muchacho y ahora estaba pagando por ella con aquel percance? Después de este incidente, se convirtió en una gracia popular entre la gente que iba al templo de Jagannath tratar de tocar a la Malini. A veces, osaban avanzar poco a poco hasta llegar al alcance de ella, pero el coraje enseguida se les evaporaba. Un sentimiento de reverencia y maravilla los vencía, como si fueran congelados al instante. Si la tocaban, podían quemarse, derretirse. Así que, en esos segundos de indecisión y temor, se alejaban de a poco su rostro brillante, que siempre parecía una flor fresca. Era el siglo XIII, y Mukunda Deva, el rey de Puri, fue al templo en persona, acompañado del sonido de instrumentos de Begul y el saludo de bienvenida de los adoradores. El sonido de vítores rompía el silencio pétreo que rodeaba a la florista, quien levantó la cabeza para mirar al rey. Mukundadeva la miró con gusto. Al mirarla directamente a los ojos, sintió como si estuviera siendo arrastrado hacia adentro por el poder de los ojos azules de aquel delicado rostro. De alguna manera, se controló y entró al templo. En los clásicos se dan vívidas descripciones de la belleza femenina, pero éstas se vuelven insignificantes al compararlas con el esplendor del rostro de Yanadevi. Era tan atractiva que comenzó a circular entre los pueblerinos el rumor de que ella había llegado de Sri Kshetradam solo para seducir. Su abundante cabello rizado estaba peinado y trenzado con aromáticas flores, lo cual realzaba aún más sus encantos. Sus cejas eran suavemente arqueadas y bajo su amplia frente, unos ojos grandes, oscurecidos con rímel, atraían de manera irresistible hacia ella, como la atracción que ejerce el imán sobre el hierro. Sus pechos bien sujetados eran amplios y estaban bien formados, como dos tazas de la más sabrosa leche de madre que invitan al niño a ir y beber hasta saciarse. Así era la excelencia de su belleza. Y Anadei había asumido el servicio de florista del templo por su padre adoptivo. Una vez, él había soñado que se encontraría una niña la mañana siguiente. Como se estaba poniendo muy anciano, como para seguir con la tarea de florista del templo, ella iría y lo ayudaría. Así fue como Yanadei se fue a vivir a la casa de su padre adoptivo. El anciano no tenía esposa ni hijos y tampoco tenía dinero para casar a Yanadei.
Tras su muerte, la Malini se dedicó a adiestrar varios animales domésticos como ovejas y loros. Les enseñó a los loros a cantar los nombres del señor Jagannath. Así, la silenciosa atmósfera de la casa se llenó de los sonidos de la pronunciación del nombre del señor. Para sorpresa de los vecinos, alguien había descubierto huellas de pezuñas alrededor de su casa. Eso disparó el rumor de que algún amante adinerado había ido allí a caballo la noche anterior al hallazgo. Como consecuencia de aquel cotilleo barato, el corazón de Yanadei se sentía triste, ya que nunca miraba a nadie. La gente que vivía cerca la vigilaba y a veces pasaban noches sin dormir tratando de descubrir la verdad, pero todo era en vano. No podían rastrear ni de dónde venía el caballo ni la identidad del amante ilícito. ¿Qué le importaba a ella si la gente se volvía loca por este tema? Así que Yanatei continuó con su servicio y nuevamente hizo caso omiso de la conspiración pública que la rodea. Con el tiempo, el rey se enteró de estas supuestas relaciones ilícitas de la muchacha, por lo que ordenó que se le presentara una prueba. No fuera a ser que tuviera alguna relación con enemigos foráneos. Pero hasta los agentes secretos enviados por el rey regresaron con las manos vacías. Incluso habían intentado entrar a la casa en secreto, pero fue en vano. Se sintieron hipnotizados y débiles al pasar por la puerta. Entonces se escondieron fuera de la casa y en medio de la noche escucharon algo dentro de la casa que parecía sonidos de coqueteo. Después escucharon un canto y una recitación dudosa y desconcertante. Jai Jagannath, oh Subhadra, sálvanos. Esto confirmó que Yanadei estaba tan solo orando a solas. El último informe de los espías declaró la autenticidad de Yanadei, por lo que el rey decidió encontrarse con la yogini en persona. Tal como ha sido transmitida, la historia sigue así. Era el año 1268, una época en que la adoración de Shiva era muy popular. Su mayor importancia estaba relacionada con las prácticas tántricas. Una vez, en el mes de noviembre, llovía y Yanadei iba de regreso a casa sin un paraguas. Sin embargo, la lluvia no le tocaba el cuerpo, como si tuviera un paraguas invisible sobre la cabeza. Al ver los actos mágicos que ocurrían en torno a ella, la gente creía que era una yogini que poseía poderes especiales. Esto hacía que las mujeres fueran a su casa para el tratamiento de enfermedades. No nos iremos hasta que nos sanes. No finjas que no puedes, pues eres capaz de traer néctar de los cielos si lo deseas. Entonces Yanadei se daba por vencida y les decía: por favor, beban de este jarro y rocíen sus hijos un poco para que gocen de buena salud y vitalidad. Desafortunadamente, mientras más gente curaba, más se reunían todos los días afuera de la casa. Los adoradores tradicionales de Shiva se pusieron celosos y decidieron utilizar sus poderes místicos para detenerla por los medios que fueren. Emplearon nigrománticos para que la volvieran muda, mas estos no tuvieron éxito y regresaron con los sacerdotes de Shiva lamentándose. Ella ya ha alcanzado la liberación y su alma es parte del espacio infinito. Oh, hemos fracasado, exclamaron los sacerdotes. Aunque sea, podían haber enmudecido a la oveja. Pero los mensajeros respondieron: no había ninguna oveja, más bien eran maestros del Tantra que se encontraban ocultos bajo la piel de las ovejas. Adoptaban la forma de ovejas durante el día, pero se volvían tántricos en la noche. Un sentimiento de frustración y derrota se apoderó de los adoradores de Shiva.
hicieron graves acusaciones en contra de ellas ante el rey. La acusaron de estar conspirando para debilitar sus templos y dejar mudos a sus sacerdotes. El rey quedó atónito al oír que Yanadei escondía 5 tántricos disfrazados de ovejas. Ordenó: allanen su casa y ciérrenla con tablas. Antes de la llegada de los soldados, un loro salió volando de su jaula y le avisó a Yanadei de la orden del rey. La joven se mantuvo indiferente y le oró al señor Jagannath para que estuviera de su lado y la protegiera. Sé fuerte y valiente para hacerle frente hasta los tiempos más duros, dijo una voz de las alturas. Yo desciendo cuando es necesario, aunque soy trascendental a este mundo material. Aparezco para elevar a devotos como tú. Incluso Sita, la mujer más casta, fue la más castigada por las acusaciones públicas. Por lo tanto, ¿qué decir de una simple mujer como tú? También tendrás que sufrir pruebas de fuego. ¿Por qué transformaste a los tántricos en ovejas? Te has vuelto una ofensa a los ojos del hombre común. La crema es la forma condensada de la leche, pero el bebé no puede vivir de ella, hay que darle leche. Sin embargo, no te preocupes, estoy contigo. Deja de lado tus poderes especiales y solo acude a mí. Siempre estoy contigo. ¿Acaso no es ese mi deber? Susurró la voz suave y profunda de las alturas. Estas palabras afectuosas consolaron a Yanadei, quien se sentó sola en su casa. Hasta las ovejas estaban sin comer desde la mañana. Con calma, Yanadei observó a los soldados del rey rodear la casa. Caminó hasta la puerta y les dijo que la llevaran con el rey, incluso antes de que tuvieran tiempo de leer la orden. Rodeada de soldados, Yanadei se dirigió al palacio del rey con sus 5 ovejas. Todo el mundo se preguntaba cómo una oveja podía convertirse en una persona o viceversa. El aire se llenó de suspenso. ¿Nos podría hacer eso a todos si lo deseara? Temían. ¿Qué clase de mujer es? Si ha estado pasando la noche con 5 jóvenes, ¿cómo puede el señor usar una guirnalda enhebrada por ella? Otros se ponían del lado de Yanadei y respondían: no digas una sola palabra en contra de la integridad de una persona. Ten paciencia y espera el veredicto del rey. El grupo se acercaba al palacio real. La multitud cambiaba constantemente de opinión sobre ella. ¿Era la personificación del misterio? No, era una florista común y corriente. Otros decían que su persona era pura e inmaculada. El rey mismo era adorador de Shiva. Hicieron poner de pie a Yanadei enfrente de él con las manos juntas y la cabeza inclinada. El rey no pudo verle la cara, pues ésta era muy resplandeciente. Me llamo Yanadei Malini, la florista sabia. Una vez el príncipe Subarnapura se reunió contigo. ¿Para qué? Preguntó el rey. Sí, su majestad. Vino a verme para aprender la práctica de ciertas meditaciones místicas. Ahora él también se quedó conmigo. ¿Puedo verlo? Preguntó el rey. Enseguida, Yanadei miró atrás y le pateó el trasero a una de sus ovejas. En un abrir y cerrar de ojos, ésta se transformó en un joven príncipe, que luego se inclinó ante el rey. Todos quedaron anonadados. Después, las demás ovejas se transformaron en personas. Los fieles de los templos de Shiva exigieron que se castigara a la mujer diciendo: «Ven, nuestras acusaciones están bien versadas». El rey les ordenó que hicieran silencio e, intrigado, miró al príncipe de Subarnapura a la cara. El príncipe respondió: «Oh rey, la ciencia mística requiere de cierto secreto y privacidad. De lo contrario, las mentes ordinarias pueden confundirse. Esta mujer no tuvo malas intenciones». «¿Y qué hay de los otros 4?
preguntó el rey. ¿Es cierto que están conspirando para quitarle el poder a todos los templos de Shiva? De ninguna manera, respondieron con vehemencia. Ellos simplemente están celosos de los dones espirituales de esta dama. La conspiración de ellos detonó en su contra. Es por eso que ahora algunos han perdido el habla. ¿Puedes devolverle la facultad del habla?, se dirigió el rey a Yanadei. Las cosas pueden adoptar cualquier forma, si mi señor Jagannath así lo desea. Él puede hacer y deshacer cualquier cosa, dijo Yanadei, tranquila. Con las manos juntas oró. Enseguida, una sombra descendió sobre ellos y pareció tomar la forma del señor Jagannath. Al ver esto, todos comenzaron a cantar las glorias de Dios y los sacerdotes shivaístas recuperaron la facultad del habla al instante. El rey se bajó del trono por humildad, un rey pequeño, cubierto por la sombra de un gran rey. Luego, la sombra gigantesca desapareció. Yanadei regresó de una especie de trance y de inmediato se fue al templo. Allí comenzó a enhebrar la guirnalda de Tulasi más bella. Medía 3,5 metros de largo, se llamaba Dambamala y se podía tender completamente desde un brazo estirado del señor Jagannath hasta el otro. Yanadei le obsequió este Dambamala al señor por haberle demostrado su grandeza en el momento que más lo necesitaba. El señor Jagannath y la bandeja de oro. Bandhu Mohanty no era brahmana, pero era un gran devoto del señor Jagannath. Pobre como era, creía que el señor Jagannath era su verdadero amigo y que vendría a ayudarlo cuando él lo necesitara. Bandhu Mohanty solía pasar la mayor parte del día solo leyendo sobre el señor Jagannath y se olvidaba de su esposa e hijos. Su esposa ni siquiera sabía que él era devoto del señor Jagannath. Solo sabía que él tenía un amigo en la zona conocido con el nombre de Jagannath, y se enfadaba mucho cuando Bandhu Mohanty quería pasar más tiempo con su amigo que con ella. Un día, la señora preguntó: ¿quién es ese amigo? No lo conoces y no lo puedes conocer. Es muy rico. Tiene una gran edificación. Es un rey y su vestimenta, su conducta, su estilo de vida, todo lo que lo rodea es de reyes. También es muy gentil, respondió Bandhu Mohanty. Vamos a verlo algún día, dijo la señora. ¿Cómo puedes ir vestida tan pobre?, respondió el esposo. Si queremos ir, debemos llevarle algún presente, y nuestros niños deben ir bien vestidos. Debes llevar puesto un collar y pulseras de oro, de lo contrario, el portero de la casa de mi amigo no nos permitirá la entrada. Y como no tengo dinero para comprar esas cosas, no voy a reunirme con él, agregó. La esposa de Bandhu Mohanty respondió: si tu amigo es real y fiel, te respetará y te aceptará con cualquier ropa que uses. Ahora que estás tan necesitado, ¿por qué no le pides ayuda? Bandhu Mohanty hizo caso omiso de lo que su esposa le dijo, por lo que ésta se enfadó mucho otra vez. Se avecinaban tiempos aún más difíciles. Toda la aldea estaba pasando por una mala cosecha, pues no había llegado la lluvia. Muchos podrían morir de hambre. Era el año 1392, y al igual que Bandhu Mohanty, la mayoría de los aldeanos eran agricultores. Todos estaban sumamente preocupados. A menudo les decía: mi amigo es rico, si él lo desea, podemos salvarnos. Así que su esposa lo obligó a ir y reunirse con su gran amigo. Ya estaba oscuro cuando Bandhu Mohanty, acompañado de su esposa y 3 hijos, partió hacia Puri a encontrarse con el señor Jagannath. La esposa pensaba: si vamos a alguna aldea,
al menos alguien le dará a los niños un poco de comida. Entonces caminaron desde la aldea de Yatapada hasta Puri, casi 48 kilómetros. Esa noche solo comieron unos pocos granos de arroz que unos peregrinos que se encontraron en el camino compartieron con ellos. Después de 3 días, finalmente llegaron a Puri. Bandhu Mohanty los llevó directo al templo del señor Jagannath, pero como era medianoche, las puertas estaban cerradas. Por lo tanto, descansaron en Penjanala, al sur del templo. Allí se encontraba el desagüe de la cocina del templo que llenaba el bebedero de las vacas con agua de arroz. ¿Dónde está tu amigo rico que vive aquí, en Puri? ¿Dónde queda su casa? ¿Cuándo vamos a ir allí? Preguntó la esposa preocupada. Ya está muy cerca, respondió Bandhu Mohanty. No era su deseo decirle que él se referiría al señor Jagannath cuando hablaba de su amigo. Los niños estaban llorando de hambre, así que la madre les dio de beber el agua de arroz de Pellanala, el lugar donde las vacas iban a beber. Después se fueron a dormir. Bandhu Mohanty también durmió. Pero como la esposa empezó a preocuparse por los niños, se despertó. De pronto, vio a un joven brahmana negro que llevaba distintos tipos de alimentos sobre la cabeza en una bandeja de oro. Se acercó preguntando: ¿Dónde está Bandhu Mohanty? ¿Dónde está Bandhu Mohanty? La esposa lo escuchó, pues estaba gritando bien alto. Sí, aquí estamos. ¿Qué pasa? Preguntó. El joven brahmana sonrió misteriosamente y dijo: El amigo de Bandhu Mohanty le ha enviado este alimento. Por favor, tómelo, que tengo muchas cosas más que hacer. La esposa no sabía qué hacer. Bandhu Mohanty estaba profundamente dormido. No creía que fuera apropiado perturbar su sueño después de tan largo viaje. El joven brahmana estaba a punto de partir, así que la esposa no tuvo tiempo de preguntar nada. Aceptó la comida de la bandeja de oro y despertó a los niños. Todos comieron del gran banquete y se volvieron a quedar dormidos, con el estómago finalmente satisfecho. Cuando Bandhu Mohanty despertó, le contaron todo. El hombre se echó a llorar desesperado. ¿Por qué no me despertaste? Tienes la bendición de verlo. Yo no soy apto ni siquiera para verlo una vez. No podía dejar de pensar en la grandeza de lo que les acababa de suceder. La esposa no entendía qué pasaba. Como tenía una mentalidad más mundana, no llegaba a comprender el profundo significado de aquel incidente. Bandhu Mohanty, con gran éxtasis, comió de la bandeja de oro todos los remanentes de los niños. ¿Pero qué debo hacer con esta bandeja de oro?, se preguntó. La limpió y con gran devoción la colocó debajo de la almohada aquella noche, para que no se la fuesen a robar. Por la mañana había una gran conmoción dentro del templo. La costosa bandeja de oro que el señor Jagannath había utilizado no estaba. Enseguida le informaron del tema a Virakishor, el rey de Puri, a quien se lo consideraba el Jagannath animado, y la única autoridad en lo que respectaba a temas relacionados con el tema de Jagannath. La policía atrapó a Bandhu Mohanty mientras éste dormía aquella mañana fuera de las paredes del templo. La bandeja de oro fue devuelta al templo y el rey estaba a punto de dictaminar un castigo severo. La esposa de Bandhu Mohanty y los hijos lloraron e imploraron. Todo fue culpa del amigo rico de Bandhu Mohanty, dijo la esposa, tratando de defender a su esposo. Bandhu Mohanty no pudo hacer otra cosa más que llorar también. Jamás había pensado que les podría llegar a pasar semejante calamidad. El rey anunció que daría la sentencia al día siguiente. Esa noche, el rey de Puri tuvo un sueño milagroso. El señor Jagannath apareció en persona en el sueño diciendo: «Oh rey, si un amigo va a tu casa,
¿Acaso no es correcto recibirlo con buena comida? Bandhu Mohanty es mi amigo, por lo tanto, ¿qué falta he cometido en darle comida en mi bandeja de oro? ¿También me sentenciarás a mí? Por favor, libéralo de inmediato. El rey quedó asombrado de ver al señor Jagannath aparecer en su sueño y decirle todo aquello. Así que enseguida liberó a Bandhu Mohanty. También ordenó que se les permitiera tanto a Bandhu Mohanty como a sus descendientes servir en el templo. Hasta hoy en día, los descendientes de Bandhu Mohanty cocinan la primer comida del día del señor Jagannath. Es una preparación a base de arroz y ghee llamada kecheka. Después de cocinar este prasada, Bandhu Mohanty recibió el privilegio de llevar esta ofrenda en la mismísima bandeja de oro a las deidades. Después de que la comida fuera ofrecida, él encabezaría la procesión de Mahaprasad que se le serviría a los devotos, llevando la bandeja de oro sobre la cabeza. Aún hoy en día hay cocineros en el templo con el apellido Mohanty, que son descendientes directos de Bandhu Mohanty y que aún realizan este servicio. Es sorprendente que Bandhu Mohanty no era brahmana y nunca antes había prestado servicio hereditario en el templo. De los más de 15.000 adoradores del templo de Jagannath, hoy es lo único que se puede decir de él. Simplemente consideraba que el señor Jagannath era su amigo. El señor Jagannath y Karma Bai. Todo el mundo estaba sumamente preocupado, pues los rituales del templo habían sido detenidos abruptamente. Jagannath no aceptaba ninguna ofrenda. Nadie sabía cuál era la razón. Como último recurso, le informaron al rey de Puri que Jagannath no estaba aceptando ninguna ofrenda. El rey Virakishor Deva se preocupó enormemente cuando se enteró de que el señor estaba muy disgustado y rechazaba el alimento que se le ofrecía 3 veces al día. A pesar de que se le realizaba puya con sinceridad, la gota de agua de la mano del sacerdote no daba signo de aceptación alguna. Se dice que Jagannath acepta la ofrenda cuando su imagen se puede ver en esa gota de agua en el momento de la ofrenda de boda. Sencillamente, el alimento se echaba a perder en el momento. De pronto, el rey recordó un sueño que había tenido la noche anterior, como si Jagannath hubiera estado tratando de decirle algo. Oh rey, me has olvidado. ¿Cuáles son tus disposiciones para aquellos que se acercan a mí? ¿Están cuidando apropiadamente de mis devotos? Quizás crees que no puedo sentir sus lamentos como si yo solo fuera de madera. Pero siento todo lo que los mortales están sintiendo. Karmabai, de Maharashtra, es mi querida devota. Está pasando por muchas dificultades en Puri, mas nadie está cuidando de ella. Yo cuido de ella, pues se ha entregado a mí por completo. A menos que su dolor desaparezca, no aceptaré nada de los sacerdotes. El rey Virakishor Deva se encontraba frente a un gran dilema. Se dio cuenta de que el sueño era real, ya que el sacerdote principal del templo había tenido el mismo sueño. Se realizó una búsqueda exhaustiva para encontrar a Karmabai. El rey dio la orden de que la llevaran ante él sin importar dónde estuviera. Muchos la buscaron, pero en vano. Badu, uno de los buscadores, llegó a una ermita y observó que la ofrenda que se le había hecho al señor Jagannath reflejaba la profunda devoción de los devotos. Así que llamó a la puerta. ¿A quién busca?, preguntó Indraswami, el gurú. Estoy buscando una mujer llamada Karmabai. La atmósfera del lugar, en su totalidad, estaba impregnada de un aire de gracia y divinidad. Badu
entró en un estado profundamente meditativo. «Oh Badu, me encuentro aquí en intimidad, aunque sin esplendor ni abundancia», era la voz del Señor. Justo en ese momento, Karmabai salió de la cocina de la ermita. Era una devota a la que el señor Jagannath apreciaba mucho, y estaba viviendo allí con su maestro Indraswami. Badu vio que se le ofrecían deliciosas preparaciones al señor Jagannath, con el aroma jugoso característico de las comidas que se ofrecen en el templo. Aunque habían llegado a Puri solo para asistir a un breve peregrinaje, Karmabai e Indraswami no regresaron a Maharashtra, pues sintieron que la gracia del Señor los había bendecido. «Jagannath es todo para ella», dijo el anciano gurú. Mientras más aprendía sobre el señor Jagannath, más enriquecida se sentía Karmabai. Por eso, habían decidido quedarse en aquel lugar, por más que les costara muchísimo sufrimiento físico e incluso la misma vida. Una vez, mientras Karmabai se encontraba en el templo, el prasada preferido de Jagannath fue declarado no apto para ser ofrecido. Enseguida, Karmabai corrió donde Jagannath y se quejó. «¿Por qué haces esas travesuras? Debes querer que te ofrezca el prasada yo mismo». Rápidamente, Karmabai trajo un pote de comida para ofrecerle al señor. Olvidó por completo los rituales apropiados, pues los rituales del corazón son superiores. Ahora, Badu Mahapatra se encontraba parado enfrente de ella en la ermita. Dijo: «Hay órdenes de que te presentes ante el rey tan pronto como sea posible. No puedo recibir más abrazado aquí, pues ninguna ofrenda merece que la llamen así, a menos que haya sido ofrecida al Señor primero en el templo. Y eso también con las formalidades apropiadas que se observan allí». Al ver a Karmabai en el palacio, el rey le ordenó al tesorero que se encargara de su manutención diaria. Entonces, Karmabai le pidió al rey: «Oh Raj, permite que mi kechedi, una especie de arroz puliao, sea ofrecido como si lo hubiera preparado Mahalakshmi, la esposa del señor Jagannath. No es conveniente rechazar su pedido, ni práctico concederle el deseo», pensó el rey, «que se haga su voluntad». Todo el mundo estaba a la expectativa de lo que fuera a suceder. El Señor me culpará y me condenará al ostracismo por este atrevimiento. Se lamentaba la pobre mujer. Las gopis de Dwapara Yuga sacrificaron todo por Sri Krishna y sus ansias nunca terminaban. Quedó inmersa en dudas. La campana del Arati comenzó a sonar adentro mientras se ofrecía el alimento. El sacerdote principal anunciaría que la ofrenda había sido aceptada si la imagen del señor Jagannath se podía distinguir claramente en la gota de agua que sostuviera en la mano. Unos instantes después, el sacerdote salió del templo y anunció a la multitud reunida: «El Señor está comiendo». Lágrimas de amor y gratitud cayeron por las mejillas de Karmabai. Al aceptar la ofrenda, el Señor la había aceptado como suya. Hasta hoy, una de las 56 preparaciones que se ofrecen diariamente en el templo y que se reparten como Maha Prasad se llama el Kecheri de Karmabai. El señor Jagannath y el deseo concedido. En el año 1973, el autor de este libro presenció uno de los espectaculares lilas del señor Jagannath. El autor es actualmente sacerdote del templo, pues el servicio se transmite de padre a hijo. Todos los kuntias sirven de guardaespaldas de las deidades y sin su permiso, los devotos no pueden pasar al Sancta Sanctorum del templo a recibir darshan o ver a la deidad.
Los Kuntias aceptan cualquier ofrenda, como frutas, ropa o dinero, y solo ellos pueden llevar estas ofrendas hasta el altar, hasta las deidades. El autor era entonces un joven de 28 años, y era su primer día completo de servicio a Jagannath. Después de darse un baño, colocarse un nuevo cordón sagrado, chándal blanco en la frente y un mala de tul hacia alrededor del cuello, partió con su padre al templo a las 4 de la mañana. Hablándole al señor Jagannath como un ser humano, le oró: «Bien, Jagannath, sé que te agrada darle a tus sirvientes muchas cosas lindas, pero este es mi primer día. Por favor, no me des nada hoy. Estoy aquí para servirte». Mientras oraba así, una anciana lo llamó de atrás: joven! ¿Eres pujari del templo? Debe ser nuevo. Alcánzales este billete de 5 rupias a las deidades y luego llévatelos a casa. Oh, Jagannath, ¿qué debo hacer? Acabo de prometerte que hoy no iba a recibir nada de ti, pero ahora, con la primera ofrenda, me estás dando dinero. ¿Acaso me estás probando? Sin tocar el dinero, el autor llamó a uno de sus hermanos para que fuera y se lo alcanzara a las deidades. La anciana protestó: «No, no, te estoy dando el dinero a ti. Aquí tienes otras 5 rupias, tómalas». El joven miró nuevamente a Jagannath dudando. Sintió como si estuviera luchando con un elefante. Finalmente se rindió y tocó las 10 rupias, y se las entregó a su hermano, para no ofender ni a la anciana ni al señor. Estaba amaneciendo. Durante el día, mucha gente quiso darle dinero al joven adorador, pero éste no aceptaba. Si lo hubiera hecho, se habría ganado 1000 rupias aquel día. Finalmente, los últimos rituales estaban a punto de realizarse. Era pasada la medianoche y él había evitado recibir dinero. Nuevamente, mirando al señor Jagannath, dijo: «Estás derrotado, yo gano. Si realmente hubieras querido, yo habría tenido que recibir al menos algo sin que me diera cuenta, pero fui victorioso en tu servicio». Al minuto siguiente, el Kuntia vio a un joven chofer de autobús parado a unos metros. El devoto enseguida llamó al autor: «¿Eres sacerdote del templo?». «Sí, pero ¿qué deseas?», respondió un poco preocupado. «¿No ves que llevo puesto un traje de sacerdote? ¿Qué quieres que haga?». El chofer del autobús respondió: «Tengo unas monedas de plata aquí. Toca con ellas al señor Jagannath y llévatelas a casa». En ese momento, las monedas de plata valían 30 veces más de lo que hoy valen. El escritor protestó: «Regresa mañana por la mañana y realiza esta ofrenda. No es el momento apropiado, pues los últimos rituales ya han comenzado». La cara del conductor se apagó. «Pero mi ómnibus parte enseguida con peregrinos hacia Badrinath. No puedo esperar hasta mañana». El joven Kuntia miró hacia atrás. El conductor había desaparecido. Ahora se encontraba solo en el templo con las deidades. Los demás sacerdotes del templo se habían marchado a sus hogares. Las monedas estaban tiradas en el suelo a sus pies. «Oh, Jagannath, ¿qué puedo hacer? Me has dado monedas a pesar de haberme rehusado obstinadamente». Así que alzó las monedas y se fue a casa. Eran casi las 3 de la madrugada. Cuando le dio las 20 monedas de plata a su esposa, ella se puso muy feliz. La noche anterior, le había pedido a su esposo que recolectara donaciones de plata suficientes como para hacer tobilleras de plata para su hijita recién nacida. Él no había dicho nada. Sin embargo, el señor Jagannath se las había enviado a ella de todos modos. El joven Kuntia se fue a cambiar la ropa. Otra moneda de plata cayó al suelo e hizo mucho ruido. El muchacho quedó boquiabierto.
Le habían dado una rupia sin que se diera cuenta, así que el elefante siempre gana y la hormiga pierde. Otro deseo concedido. Ese primer día de servicio en el templo, otro lila espectacular le ocurrió al joven. Mientras se encontraba parado enfrente de las deidades por la tarde, una pareja de recién casados, que venía del estado de Bengal, se encontró con él. El hombre se llamaba Dipen Ghosh y la esposa se llamaba Subhasri. El hombre le preguntó al autor: ¿El de la cara negra es Jagannath? ¿Realmente puede oír plegarias y responderlas? Quizás no, pues está hecho de madera y no tiene orejas para escuchar. Ustedes, los sacerdotes de Jagannath, solo engañan a los inocentes peregrinos que vienen desde lugares muy lejanos. Solo les interesa sacarles el dinero en su nombre, pero él nunca responde ninguna de nuestras plegarias. Como era su primer día en el templo, el joven Kuntia no pudo comprender lo que el señor Ghosh había querido decir. Simplemente respondió de todo corazón: sí, Jagannath escucha si la oración es sincera. Dipen Ghosh era un comerciante adinerado y era muy escéptico de estas tradiciones antiguas. Así que, sarcásticamente, regañó al joven. Yo soy sincero, tú no. ¿De qué sirve ofrecerle puya y oraciones a ese tronco? El padre le dice al hijo que haga eso y el hijo le dice lo mismo a su hijo, y así, uno tras otro. Ese, al que llama Jagannath, nunca te escuchará. Cuando el hombre empezó a desafiar a Jagannath con más tenacidad, el joven sacerdote consultó con el sacerdote principal, que en ese momento se encontraba decorando al señor Jagannath con guirnaldas de flores. El sacerdote principal le aconsejó: dile que regrese para la ceremonia Chandan Lagi de Jagannath después de medianoche. En ese momento, colocamos sándalo de aroma dulce en la frente de Jagannath antes de acostarlo. Él concede el pedido de toda persona que le ore en ese momento en particular. Cuando el señor Ghosh nuevamente comenzó a insultar al señor Jagannath con comentarios sarcásticos y risas fuertes, su esposa inclinó la cabeza y oró. Cuando salió del templo, ella lo siguió en silencio. Lo más sorprendente fue que este mismo Ghosh y su esposa volvieron para la ceremonia del Lagi Chandan aquella noche. Allí se encontraron con el autor y el señor le hizo la misma pregunta. Entonces, ¿es un buen momento para que Jagannath te escuche? De ser así, tengo algo que preguntarle. El joven sacerdote le preguntó qué deseaba. El señor Ghosh replicó: ¿me lo puede conceder? Pregúntale primero. El autor, molesto con este hombre complicado, le dijo: sí, te lo concederán, solo dile qué quieres. El señor Ghosh miró un instante a su bella y joven esposa. La piel de ésta era luminosa y su rostro brillaba como el de una diosa. Vestía un elegante sari de seda de Benares y su rostro se encontraba cubierto hasta la mitad con esta tela. A decir verdad, parecía una reina joven. Él la amaba profundamente, pero también anhelaba a Dios. Por lo tanto, medio en broma, medio con suma sinceridad, miró a Jagannath y pidió: dile que me dé la salvación, dile que estoy pidiendo su moksha. El joven Kuntia se acercó al sacerdote principal, y en ese momento se encontraba colocando pasta de sándalo en la frente del señor Jagannath. Es natural que en un momento tan placentero, el señor Jagannath, feliz y de buen humor, conceda todo lo que se le pide. El Kuntia le informó al sacerdote principal todos los datos sobre el hombre: su nombre, su lugar de origen, el nombre de la esposa y el pedido. Entonces
bien alto para que el hombre escuchara, el sacerdote le pidió al señor Jagannath: «Oh Jagannath, este señor, Dipen Ghosh de Bengal, te pide que le concedas la salvación. Por favor, concédesela». El escritor regresó y le dijo al hombre que su pedido sería concedido. El señor Ghosh respondió: «Ah, esta deidad de madera. Me concedió el pedido, maravilloso. No me engañes, por favor, no me engañes. No te creas que soy tan estúpido. No me pueden engañar tan fácilmente». Los meses pasaron. El autor se olvidó por completo de este incidente. Unos 6 meses más tarde, estaba regresando de su hogar tras haber terminado su trabajo en la escuela. Cuando pasó por la puerta este principal del templo, oyó que anunciaban su nombre en los altoparlantes del templo. Sri Somanath Kuntia, por favor, acérquese al mostrador de información. Una señora de Bengala ha venido a verlo. El Kuntia quedó sorprendido. ¿Qué señora querrá verme? Rápidamente se dirigió al mostrador de información. Al ver a la señora, no recordaba haberla visto en su vida. Vestía un sari blanco liso, sin maquillaje ni adornos de oro. Era una viuda de duelo. Más que eso, no pudo darse cuenta. Al ver al autor acercarse, la señora corrió hacia él y cayó a sus pies, en muestra de respeto hacia un sacerdote del templo. También colocó 101 rupias a sus pies. Con lágrimas en los ojos dijo: «Realmente, tu Jagannath es grandioso. Él oye como un ser humano. Y ahora soy viuda, pues mi joven esposo, Dipen Ghosh, falleció inesperadamente el mes pasado». El autor se quedó sin palabras. La aparición del señor Jagannath. El festival de Ratha Yatra, el desfile de carrozas del señor Jagannath, su padre y Balaram, se celebra anualmente en la casa del señor Jagannath, en India, llamada Jagannath Puri. En este lugar, el señor Jagannath se lo adora en uno de los templos más antiguos de India. La historia de la aparición del señor Jagannath es un episodio muy interesante en la historia védica. El rey Indradyumna era un gran devoto del señor Vishnu y estaba muy deseoso de encontrarse con él cara a cara. Una vez, por disposición del señor, un devoto del señor llegó a la corte del rey y entre sus conversaciones comenzó a hablar de una encarnación del señor Vishnu llamada Nila Madhava. Después de oír sobre estos temas, el rey Indradyumna quedó muy inspirado y envió varios brahmanas en diferentes direcciones para investigar y preguntar sobre el señor Nila Madhava. Sin embargo, ninguno de ellos tuvo éxito. Todos regresaron a la ciudad capital del rey, excepto un sacerdote llamado Vidyapati. Tras andar por muchos lugares, Vidyapati finalmente llegó a un distrito cuyos habitantes pertenecían a una raza distinta de la aria llamada Savara. Allí recibió asilo en la casa de un lugareño de nombre Visvasu. Cuando llegó, el dueño de casa no se encontraba presente, pero Lalita, su joven hija, se encontraba sola allí. Al rato, el dueño de casa regresó y le ordenó a su hija que le prestara a este brahmana invitado todo el servicio necesario para brindarle hospitalidad. Vidyapati permaneció allí por un tiempo, y más adelante, por el pedido especial del Savara, contrajo matrimonio con la joven hija de este. Mientras Vidyapati vivió en la casa del Savara, notó algunas particularidades en el comportamiento de su anfitrión. Todas las noches, el Savara salía y al día siguiente, casi al mediodía,
regresaba a la casa con olor a distintos aromas, como alcanfor, almizcle y sándalo. Vidyapati le preguntó a su esposa por esto, y ella le contó que su padre iba a un lugar sagrado a adorar a Sri Nilamadava. Después de ese día, la alegría de Vidyapati no tuvo límite. En realidad, Lalita tenía órdenes de su padre de no contarle a nadie sobre Sri Nilamadava, pero ella desobedeció la orden al contarle a su esposo. Vidyapati enseguida sintió el deseo de ver a Sri Nilamadava, hasta que finalmente, un día, por los repetidos pedidos de su hija, el Sábara, Visvasu, le vendó los ojos y lo llevó a ver a Sri Nilamadava. Cuando estaban a punto de partir, en secreto, la esposa del Vidyapati ató en un extremo de la ropa de su esposo un puñado de semillas de mostaza. Entonces, en el camino, él arrojaba las semillas para marcar el sendero. Cuando llegaron donde se encontraba Nilamadava, el Sábara le quitó la venda de los ojos. A ver la belleza sin precedente de la deidad de Sri Nilamadava, Vidyapati danzó en éxtasis y ofreció oraciones. Esto señala claramente que Sri Nilamadava era la personificación del Señor Supremo en la forma de una deidad. Las encarnaciones en la forma de deidad se denominan Archa Vigraha. El Señor desciende en la forma de deidades para el beneficio de sus devotos, especialmente aquellos que son menos avanzados. Dado que al Señor solo lo pueden ver los más avanzados, Él aparece como una deidad con el fin de recibir adoración. Krishna afirma en el Bhagavad Gita 9.34: Man maná baba mad bhakto man yashi man namaskuru. Siempre piensa en mí, vuélvete mi devoto, adórame y ofréceme reverencias. Por consiguiente, Él aparece en la forma de una deidad para recibir la adoración y las reverencias de sus devotos. Se entrega a las manos de sus devotos con el fin de recibir su servicio y ayudarlos a desarrollar amor por Él. Este es un aspecto de la gran misericordia de Krishna y de su deseo de liberar a todas las almas condicionadas de las ataduras de este mundo material. Entonces Vidyapati experimentó personalmente la misericordia de Sri Nilamadava. Una vez que Vidyapati culminó sus oraciones, el Sábara lo mantuvo cerca de la deidad y salió a recoger raíces y flores del bosque para la adoración. Mientras el Sábara se encontraba afuera, Vidyapati presenció algo asombroso. Un cuervo que dormía en la rama de un árbol cayó a un lago y se ahogó. Enseguida, adoptó una forma espiritual de un ser de Vaikunta de 4 brazos y emprendió su regreso al cielo espiritual. Al ver esto, el Brahmana trepó al árbol y se preparó para saltar al lago y hacer lo mismo que el cuervo liberado. Sin embargo, cuando estaba a punto de saltar, una voz del cielo le dijo: «Oh Brahmana, has tenido la oportunidad de ver a Sri Nilamadava. Por lo tanto, antes que nada, debes informarle de ello al rey Indradyumna». Entonces, el Brahmana bajó del árbol y esperó. Pronto regresó el Sábara con flores y raíces del bosque y comenzó la adoración diaria del señor Nilamadava. Mientras se encontraba realizando su servicio, el Señor le habló: «Durante muchos días he aceptado las simples raíces y flores del bosque que me has ofrecido. Ahora deseo el servicio real que me ofrece mi devoto, el rey Indradyumna». Cuando el Sábara oyó esto, pensó: «¿Me quitarán el servicio a Sri Nilamadava?». Entonces ató a su yerno, Vidyapati, y lo mantuvo en su casa. Sin embargo, después de un tiempo, por la constante súplica de su hija, liberó al Brahmana y le dejó ir. De inmediato,
el brahmana fue con el rey Indradyumna y le informó del descubrimiento. El rey, sintiendo un gran éxtasis, partió con mucha gente a traer de regreso a Sri Nilamadava. Por las semillas de mostaza que Vidyapati había arrojado a lo largo del camino, habían crecido pequeñas plantas. Entonces, siguiendo estas plantas, el rey pudo hallar el camino hacia Nilamadava. Cuando llegaron al lugar, sin embargo, no lo encontraron. Al no poder ver la bella forma del señor, el rey Indradyumna asedió la aldea de los sábaras y arrestó al sábara llamado Visvasu. No obstante, de pronto, una voz del cielo le dijo al rey: «Libera a este sábara. En la cima de la colina Nila habrás de construir un templo. Allí me verás en la forma de Daru Brahman, o la verdad absoluta, manifestada en una forma de madera. No me verás como Nila Madhava». Para construir este templo, el rey Indradyumna dispuso que se trajera piedra de un lugar llamado Baulamala, por una calle que se construyó desde allí hasta la colina Nila Madhava. La morada sagrada de Sri Kshetra, o Puri, tiene la forma de una caracola, en cuyo ombligo el rey estableció una ciudad a la que llamó Rama Krishnapura y donde construyó el templo. Este tenía alrededor de 25 metros por debajo de la superficie y se elevaba unos 50 metros por encima de ella. En la parte más alta del templo, el rey construyó un kalaya, o un pináculo circular, y en la punta de este, un chakra o disco. También hizo decorar el templo con ornamentos de oro. Luego, con el deseo de que el señor Brahma consagrara el templo, el rey Indradyumna viajó a Brahmaloka y pasó mucho tiempo esperándolo allí. Durante ese tiempo, el templo, que se encuentra muy cerca del mar, se fue cubriendo por completo con la arena de la playa. Mientras el rey Indradyumna estuvo fuera, primero Suradeva y luego Galamadava asumieron la corona como reyes de la región. Galamadava hizo resurgir el templo de las arenas, donde había estado enterrado durante mucho tiempo. Sin embargo, poco después de que el templo fuera desenterrado, el rey Indradyumna regresó de la morada del señor Brahma. Indradyumna reclamó que él había construido el templo, pero Galamadava se atribuyó la construcción. No obstante, cerca del templo, en un árbol bañano, vivía un cuervo Buyandi, que se encontraba allí desde hacía varias eras entonando constantemente las glorias del señor Rama. Desde su morada en las ramas de aquel árbol bañano, el cuervo había visto toda la construcción del templo. Por lo tanto, dio a conocer la verdad de que en realidad el rey Indradyumna había construido el templo y que en su ausencia se había cubierto de arena. También dijo que el rey Galamadava más tarde simplemente le había quitado la arena de encima. El señor Brahma le ordenó al rey que, por haber encubierto la verdad, residiera en las afueras de la zona del templo, en el lado occidental del lago llamado Indradyumna Sarovar. Luego, Indradyumna le oró al señor Brahma para que consagrara el templo y la región que lo rodea, conocido como Kshetra, la cual concede el tipo de liberación más elevado. Mas, el señor Brahma dijo: este Sri Kshetra se ha manifestado por acción de la energía interna del Señor Supremo, y el Señor Supremo se halla presente en persona. Por consiguiente, no tengo el poder para instalar al Señor aquí. El Señor Jagannath y su morada se encuentran eternamente en el mundo material por su misericordia. Por lo tanto, simplemente colocaré una bandera en el pináculo de este templo
y concederé esta bendición. Quien desde lo lejos vea esta bandera y se incline para ofrecer humildes reverencias, será liberado sin lugar a duda. Después de un tiempo, el rey Indradyumna se desanimó ante la larga espera para ver a Sri Nilamadava. Convencido de que su vida no tenía sentido, se recostó sobre una cama de hierba cuya, decidido a abandonar su vida ayunando. En ese momento, el señor Jagannath le habló en un sueño. Mi querido rey, no seas ansioso. Llegaré flotando en el mar en la forma de Daru Brahman, en un lugar llamado Bankimulan, con un batallón de soldados. El rey luego se dirigió al lugar y vio en la playa una enorme pieza de madera con las marcas de una caracola, un disco, una masa y un loto. Aunque se ocupó a muchos hombres y elefantes para mover aquel Daru Brahman o Brahman de madera, no se pudo moverlo en absoluto. Mas, esa noche, en un sueño, el señor Jagannath le volvió a hablar al rey. Trae a Visvasu, mi anterior sirviente, quien solía servirme como Nila Madhava, y ubica una cuadriga de oro enfrente de Daru Brahman. El rey comenzó a actuar según las instrucciones del sueño. Trajo al Sabara Visvasu y lo ubicó a un lado de Daru Brahman, y al otro lado ubicó al Brahmana Vidyapati. Después de colocar una cuadriga ante Daru Brahman, dio inicio a un kirtan, o canto de los santos nombres del Señor Supremo. Luego, el rey se aferró al Daru Brahman y lo oró al Señor para que subiera la cuadriga. Solo entonces pudieron colocar fácilmente al Daru Brahman sobre la cuadriga y trasladarlo al lugar designado. Allí, el señor Brahma inició un sacrificio e instaló la deidad del señor Nrsimhadev sobre la plataforma elevada del sacrificio. Se dice que el lugar donde actualmente se encuentra es el lugar donde se realizó el sacrificio y que la deidad de Nrsimha, que ahora se encuentra en el lado occidental del Mukti Mandapa del recinto del templo, es esa deidad de Nrsimha original. Para tallar la deidad del señor Jagannath en el Daru Brahman, el rey Indradyumna convocó a muchos escultores expertos. No obstante, ninguno de ellos pudo tocar al Daru Brahman, pues tan pronto como comenzaban, se le rompían los escolplos en pedazos. Finalmente, el Señor Supremo en persona llegó disfrazado de un artista anciano que se presentó como Ananta Maharana. Prometió que si se le permitía trabajar a puertas cerradas durante 21 días, él esculpiría a la deidad. De inmediato se preparó todo. Según las directivas del anciano escultor, los demás escultores se ocuparon de la construcción de 3 cuadrigas. Luego, el anciano escultor transportó al Daru Brahmana dentro del templo y cerró las puertas después de hacerle prometer al rey que le permitiría permanecer allí solo y que no abriría las puertas del templo por nada del mundo, antes de que hubieran transcurrido los 21 días. Sin embargo, el día 14, el rey no escuchó los ruidos de las herramientas, por lo que se preocupó sobremanera. Aunque su ministro se lo prohibió una y otra vez, el rey, por sugerencia de la reina, abrió la puerta del templo a la fuerza con sus propias manos. En el interior no encontró al anciano escultor. En vez de ello, vio que el Daru Brahman se había manifestado en 3 formas, como el señor Jagannath, Subhadra y Balaram. Al acercarse al frente de estas deidades, vio que los dedos de las manos y de los pies aún no estaban terminados. El sabio ministro del rey entonces le informó que el arquitecto no era otro sino el señor Jagannath,
y que como el rey había roto su promesa al abrir las puertas 7 días antes, el señor Jagannath se había manifestado con aquella forma. Luego, el rey decidió darle fin a su vida, pues se sentía un gran ofensor, así que se recostó una vez más sobre una cama de hierba cuya y comenzó a ayunar. Después de medianoche, el señor Jagannath se le presentó al rey en un sueño. Le dijo: «Yo me encuentro eternamente aquí, en Nilachala, en la forma del señor Jagannath como Daru Brahman. En este mundo material, yo desciendo encarnado en la forma de 24 deidades junto con mis moradas. No tengo manos ni pies materiales, pero con mis sentidos trascendentales acepto todo lo que se me ofrece como servicio de parte de mis devotos, y para el beneficio del mundo me traslado de un lugar a otro. Has roto tu promesa. Sin embargo, es parte del encanto de mis pasatiempos manifestar esta forma de Jagannath, la cual protege las palabras eternas de los Vedas. De todos modos, aquellos devotos cuyos ojos están ungidos con el bálsamo del amor siempre me verán como se llama Sundar, sosteniendo una flauta. Si tu deseo es servirme con opulencia, de vez en cuando se me puede decorar con manos y pies de oro o plata. No obstante, sin duda deberías saber que mis extremidades son los ornamentos de todos los ornamentos. Los Vedas afirman, particularmente, el Svetasvatara Upanishad 3.19: Apani Padoshavano Grahita Pasyati Akshaksu Sastrinoti Akarnaha Savati Vedyanna Tasyati Veta Tam Nahurahyam Purusham Mahatam. Sin manos ni piernas, él se traslada y acepta. Sin ojos, él ve, y sin orejas escucha. Él conoce todo lo cognoscible, mas nadie lo conoce a él. Lo llaman la persona suprema original. Con el fin de proteger esta declaración de los Vedas, el señor Jagannath adopta esa forma sin manos ni piernas. Aun así, el señor Jagannath es capaz de recibir 66 platos distintos que se ofrecen 8 veces al día y viaja por el mundo en sus espléndidas carrozas. Después de oír al señor Jagannath en sus sueños, el rey quedó satisfecho y le oró de la siguiente manera: «Mi señor, acepta que aquellos que nazcan en la familia del escultor que manifestó tu forma, era tras era, ayuden en la construcción de las 3 carrozas». Con una pequeña sonrisa, el señor Jagannath respondió: «Que así sea», y luego agregó: «Los descendientes de Visvasu, quienes solían servirme como Sri Nilamadava, deberán servirme generación tras generación. Los podrán llamar mis Daitas, los descendientes de Vidyapati, que hayan nacido del vientre de su esposa Brahmana, deben realizar la adoración de la deidad, y los descendientes nacidos del vientre de su esposa Savari, Lalita, deben cocinar mis comidas. A ellos se los conocerá como Suyaras». Luego, el rey Indradyumna le dijo al señor Jagannath: «Mi señor, ten la bondad de concederme un favor. Permíteme que las puertas de tu templo solo se cierren 3 horas al día. El resto del tiempo, que las puertas permanezcan abiertas para que todos los habitantes del universo tengan la posibilidad de verte. También acepta comer todo el día y que así tus dedos de loto nunca se sequen». El señor Jagannath respondió: «Tatastu, que así sea. ¿Y para ti, qué bendición pides?». El rey pidió: «Que en el futuro nadie reclame tu templo como propiedad privada,
no deseo tener descendientes. Ten la bondad de concederme esta única bendición. El señor Jagannath replicó: Tatastu, que así sea. Así, el misericordioso señor Jagannath, Subhadra y Balaram aparecieron en este mundo material para el beneficio de todos los seres vivientes. ¿Qué beneficio brindan? Esto se declara en el Narada Purana. Pratimam tatra tam dristva swayam devenanirmitam anaya sena vayanti bhavanam ma tato naraha. El supremo señor Narayan le dice a Lakshmi Devi, la deidad de Keshava, a la cual el Señor Supremo modeló personalmente, está situada en esa gran morada conocida como Purushottam Kshetra, la cual, de los tres mundos, es el lugar a donde menos se tiene acceso. Quien tan solo vea esa deidad podrá llegar a mi morada con facilidad. De esta manera, el señor Jagannath está liberando a todo el universo, especialmente mientras pasea en su carroza ante los ojos de todos. Por lo tanto, me postro ante el señor Jagannath, Subhadra y Balaram, con motivo de su paseo en cuadrigas, y oro pidiendo que perdonen las ofensas que he cometido en este difícil intento de describir su gloriosa aparición.